Estamos en comunicación con Cristina Camaño, ex interventora de la AFI y ex fiscal. Cristina, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Cristina, bueno, hemos tenido un 2023 que arrancó bastante fuerte, ¿no? En términos de, bueno, salieron a la luz nuevos chats, nuevas filtraciones, y queremos hablar un poco con vos acerca de que hoy en algunos medios hegemónicos no dan por sentado de que estas filtraciones son ilegales, y nos parece un juicio un poco apresurado el que hacen estos medios hegemónicos. Por un lado, preguntarte sobre esto, sobre si es correcto decir ya que estas filtraciones son ilegales, y por otro lado, ¿qué es lo que posibilitan estas filtraciones en términos no judiciales? Sí, bueno, yo creo que es la justicia la que va a determinar si las filtraciones son legales o son ilegales. Más allá de eso, me parece que no se pueden soslayar lo que surge de esas filtraciones. Es algo así como: yo voy a tu casa a robar y encuentro un muerto. Entonces, como yo entré a robar, ese muerto no vale, no lo investigo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, no es tan así. En todo caso, se tendrá que ver, que analizar de dónde surgieron. El problema acá me parece que pasa más por otro lado, como estas filtraciones son producto de del propio espionaje ilegal que hace Juntos por el Cambio, que siempre hizo y que sigue haciendo Juntos por el Cambio. Entonces me parece que si bien se tiran entre ellos, por el otro lado saben que desde la justicia los cubren porque están todos del mismo bando. ¿Se entiende? Diferente sería si esas filtraciones hubiesen salido, no sé, de alguien del Frente de Todos. Porque cuando las filtraciones salieron fueron del Frente de Todos, cuando espiaron al Frente de Todos y sacaron escuchas, las utilizaron permanentemente. Tal es así que hasta las incorporaron en el juicio de vialidad. Entonces quiere decir que acá lo que demostramos es no solo el lawfare, sino también la doble vara que hay cuando se juzgan entre ellos con sus amigos, o cuando tienen que avanzar en una investigación en donde está involucrado gente del Frente de Todos. Ahora, Cristina, hay una teoría. Ayer entrevistábamos a Carvars y él explicaba o tenía esta teoría de que en realidad estos chats habían surgido de la utilización del software Pegasus, que la oposición tenía a disposición ese software y que lo estaría utilizando. ¿Vos compartís un poco esta visión? No. Para nada. Okay. La verdad, para nada. No sé de dónde Carvars saca esa información. Cuando yo fui nombrada en la Agencia Federal de Inteligencia, lo primero que buscamos fue justamente el Pegasus, porque se decía que el macrismo lo había comprado. No encontramos, vale $10 millones. Un papel tiene que haber. No había un solo papel, salvo que no lo haya comprado la AFI y que lo haya comprado, no sé, Ministerio de Seguridad, por decir algo que desconozco. Pero la AFI no solamente que no había ni un solo papel, no había ningún tipo de rastro que nos haga suponer que por la agencia había pasado el Pegasus. Y te digo más, el Pegasus es un aparato, bueno, es un software, no es un aparato, en realidad siempre me equivoco, que se vende, primero se vende de estado a estado, o sea que
posiblemente durante el macrismo, podría haber sido comprado si pagaban $10 millones. Pero no solamente eso, sino que además por año hay que renovar la licencia, y esa licencia vale $1 millón. Pero no solamente eso, sino que cada vez que vos querés hacer una búsqueda, tenés que pagar. Entonces, no sé, a mí, por más que ellos tengan sean el poder real, tengan recursos, mucho dinero, me parece demasiado. O sea, mientras estuvieron en la AFI, supongamos que lo usaban y lo pagaban con gastos reservados, porque en ese momento más del 99% de los gastos eran gastos reservados. Entonces, bueno, pero cuando se van estos años, ¿qué hicieron? Una vaquita para juntar $1 millón, y además cada vez que buscan a alguien vuelven a pagar, que también no es nada barato. Entonces, a mí esa teoría de Garbals no me cierra. Pero bueno, tal vez yo estoy equivocada, pero no pude probar que en la agencia tuviésemos el Pegasus. Entonces, digo, la otra posibilidad es que tanto a D'Alessandro como a Santilli les hayan robado en la línea telefónica. Digo, que es algo que, bueno, a cualquier ciudadano le puede pasar de alguna forma, ¿no? Mira, no sé si a cualquier ciudadano, pero en el caso de D'Alessandro, él tiene ahí un montón de espías de la AFI que estaban en comisión en la agencia y que yo los devolví a la policía de la ciudad en cuanto asumí. Y esta gente lo único que se dedicó a hacer en los 4 años de macrismo fue espionaje ilegal. Entonces, a mí, más allá del Pegasus, posiblemente tengan contacto con las telefónicas, o no lo sé cómo sería, y puedan interceptarle el teléfono a D'Alessandro, porque acá, insisto, esta es una interna de Juntos por el Cambio, que no sabemos si esta gente no responde a D'Alessandro o tiene problemas, ponele, salariales y hace esta movida, o si realmente esta gente que estuvo en la agencia nunca respondió a D'Alessandro y siempre respondió al Ministerio de Seguridad de Bullrich y Milman. Y entonces, como ellos están en contra de Horacio Rodríguez Larreta, esta sería un vuelto hacia D'Alessandro. ¿Se entiende esta postura? Perfecto. Cristina, ¿cómo estás? Sergio Chousa te saluda. Hay mucha ¿Cómo estás, construcción. Sergio Chousa? Te sigo por Twitter. Muy bien. Me divierto mucho con vos. Ahí hablamos de cosas más divertidas. Yo creo que hay una cierta construcción casi mitológica en torno a el concepto de espionaje, ¿no? Todas estas teorías que a veces, terminan siendo a veces un poco conspiranoicas. Si alguien quisiera utilizar los recursos del organismo para fines espurios, ¿vos podrías clarificar un poco a los oyentes cómo se realiza una maniobra de espionaje, digamos, en la época de la gestión de Mauricio Macri? ¿Qué era lo que hacían ellos? ¿Seguían con un auto, pinchaban teléfonos? ¿Cómo funciona? En principio, me parece, pero yo no te puedo decir exactamente. Yo te cuento lo que me pasó a mí cuando yo entrevisté a estas personas, que inmediatamente las devolví a sus lugares de origen. Ellos venían con chismes políticos, chismes baratos. Era todo un blef. Más allá de eso, tal vez tenían, porque yo también, acordate que estuve a cargo de las escuchas, y entonces en ese momento lo que me habían dicho es: tenés que tener mucho cuidado de que cuando un juez te ponele 8 teléfonos, que los 8 teléfonos sean de esa causa y que no haya un 9 o 1 o el 8 que pertenezca a, no sé, la novia de no sé quién, y que quieren saber de qué habla o qué hace. Entonces, nosotros tomábamos todos los recaudos. Yo no sé en la época del macrismo si se tomaban todos estos recaudos. Yo no sé cuál era el contacto que había quedado en la AFI
porque antes la AFI era la que escuchaba los teléfonos con las telefónicas, y tampoco sé cómo se manejaban con la DAJUDECO, que ahora es un organismo que depende de la Corte, que en su momento es este que te digo que dependió de mí y se llamaba DICOM, y que son los que realmente los únicos autorizados a escuchar, porque yo encontré en la agencia 220.000 escuchas ilegales no porque no hayan sido pedidas por un juez, desde ese lado son legales, sino ilegales porque no tenían nada que hacer en la Agencia Federal de Inteligencia, sino que solamente podían estar o podían eran pedidas en la DAJUDECO, y ellos tenían que entregársela al juez y no mandar copia a la Agencia Federal de Inteligencia. Entonces, si vos pensás que por un lado se manejan con chismes, por el otro lado te siguen con el auto y te sacan fotos, como vimos las fotos de Santilli y otros tantos, y también que tenían 220.000 escuchas que la DAJUDECO se las pasaba directamente a la AFI, entonces ahí tenés un combo perfecto para hacer espionaje ilegal. Ahora, ¿cómo lo hacen hoy? No lo sé, porque la AFI no es más parte de ese combo. Claro. Cristina, y volviendo un poco al contenido de las filtraciones, ¿no? ¿Cómo crees que esto puede, porque digo, nos quedamos hablando a veces de cómo se obtuvieron, y uno pierde de vista que gracias a esas filtraciones hoy vemos, por lo menos no lo denunciaba ayer Rodolfo Tailade, 29 delitos por lo menos que habría cometido D'Alessandro con empresarios, funcionarios judiciales, etcétera. ¿Cómo a eso se le da cauce sin que nos quedemos en esto es una filtración ilegal? Bueno, se le da cauce a través de otros medios de prueba. En principio, por ejemplo, secuestrando los teléfonos. Después, también allanando las empresas para encontrar la documentación o los libros, o viendo las cuentas bancarias. O sea, si vos investigás, y esto te lo digo como ex fiscala, si vos investigás, tenés un montón de medios de prueba para poder llegar, sí, pero si querés investigar, si sos Capuchetti, no haces nada, y las cosas pasan, porque acá todo pasa tan rápido, o pasan tantas cosas, que ya nadie se acuerda de que hubo un atentado terrorista contra la vicepresidenta de la Nación, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿por qué? Y porque la jueza duerme. Entonces, la realidad es que no es así. Si vos te nombran en un cargo, es para que tengas que investigar. Si no querés investigar, bueno, delegásela al fiscal, pero cuando ella se la delega al fiscal, ya el pobre negro Rívolo, ya todos se deshicieron de las pruebas, porque hasta las modelos de Milman dicen, a mí me asesoraron y yo borré todo, ¿entendés? Y no pasa nada. Entonces, es un chiste, la justicia hoy es un chiste, la Corte no cumple, no puede generar o no puede asegurar el Estado de Derecho en la Argentina. O sea, estamos viviendo una situación muy grande de zozobra respecto del Poder Judicial.